anunció ayer el Gobierno, que ha salido publicada en el BOE de ayer por la noche, en relación a lo que se ha denominado como permiso retribuido recuperable. Bien, tenemos que saber que este Real Decreto, la prioridad que establece como máxima es limitar más todavía la movilidad. Partiendo de esta premisa, el Real Decreto lo que establece, como he dicho antes, es un permiso retribuido recuperable para personal laboral por cuenta ajena. Es decir, a priori estamos hablando de trabajadores asalariados, trabajadores que trabajan para empresas o para autónomos, no para autónomos, por ejemplo. Entendemos que no se le aplica a trabajadores autónomos, solamente a trabajadores asalariados. Y establece un permiso retribuido recuperable de carácter obligatorio ilimitado en el tiempo, que va desde el 30 de marzo, hoy incluido, hasta el 9 de abril también incluido, ya sea de empresas privadas o del sector público, y para actividades que se consideran no esenciales por este Real Decreto que lo establece en un anexo. Vamos a intentar explicar esto para que lo podamos entender. En principio decíamos que se aplica a personas trabajadoras por cuenta ajena, es decir, insisto, trabajadores asalariados que trabajan para otras personas, para otras empresas, que presten sus servicios en empresas o entidades del sector público o privado y cuya actividad no haya sido paralizada como consecuencia del decreto de estado de alarma. Es decir, por ejemplo, se me ocurre que los gimnasios y centros deportivos que ya estaban paralizados no entran porque ya estaban paralizados y no se le aplica este decreto. Pero tampoco se le aplica a un estanco que no estaba paralizado y que incluso se considera como esencial, debe continuar con la actividad. Dice la ley que se efectúa, no se le aplica a trabajadores que presten sus servicios en sectores calificados como esenciales. Vuelvo a poner el ejemplo del estanco o ejemplo de centros sanitarios. Dice que no se aplica a sectores calificados como esenciales por esta norma, que ahora veremos que hace un listado de 25 tipos de actividades que explicaremos o intentaremos resumir y poner algún ejemplo. No se aplica a personas trabajadoras que estén en incapacidad temporal, de baja, por enfermedad, o que tengan su contrato suspendido por cualquier otro motivo. Se me ocurre, Adelina, corrígeme si me equivoco, baja por paternidad o baja por maternidad. A estas personas no se le aplica. Correcto. No se aplica tampoco a aquellas personas que hacen su trabajo de forma no presencial, es decir, que hacen su trabajo desde casa o que hacen teletrabajo. No se le aplica, deben o pueden continuar trabajando. Porque eso es lo que se limita es la movilidad, básicamente, que debemos quedarnos en casa. Y no se aplica, y aquí surgen muchas dudas de personas que nos preguntan, a aquellas personas trabajadoras que estén inmersas en un ERTE de suspensión de contratos. Es decir, si ya estamos en un ERTE y nuestro contrato ha sido suspendido, no se nos aplica este permiso retribuido recuperable. Tampoco se aplica la ley a aquellas empresas que hayan solicitado el ERTE de suspensión de contratos y tampoco a aquellas que, habiéndolo solicitado, no tengan respuesta de la Administración y que se le apruebe desde el día de hoy hasta el 9 de abril. Entonces, Adelina, nos surgen dudas. ¿Qué pasa con aquellas empresas que han hecho ERTEs de reducción de jornada, no de suspensión de contratos, sino de reducción de jornada? Trabajadores que ya no trabajan a jornada completa, pero hacen jornadas parciales de tipo 1 hora al día, unas horas a la semana, y el resto del tiempo están sometidas a un ERTE. Y segunda pregunta, ¿se pueden presentar ahora ERTEs? Bueno, respecto a la primera pregunta, el supuesto de un trabajador afectado por un ERTE de reducción de jornada, tendremos que ver si es reducción de jornada presencial o reducción de jornada no presencial. Es decir, si la jornada que se mantiene vigente es presencial, se le aplicará el permiso retribuido recuperable. Si era una prestación no presencial, por lo tanto, estaría excluido. ¿Qué pasa? Voy a poner el ejemplo, un trabajador que tenía su contrato de trabajo eran de 8 horas, se le ha aplicado, está dentro de un expediente de regulación de empleo que dura este periodo temporal que has comentado, y el trabajo que se le reduce pasa a ser de 2 horas y a 2 horas al día y además presencial. Bien, pues la empresa deberá obligatoriamente darle el permiso retribuido recuperable por estas 2 horas diarias durante este periodo de tiempo que dura este permiso, este decreto ley, y el resto
que se le ha reducido en virtud del ERTE, pues seguirá cobrándolo como prestación por desempleo. Respecto de la segunda pregunta ¿pueden las empresas, ahora que tienen esta posibilidad, presentar un ERTE? Bien, aquí va a haber problemas de interpretación. No lo deja claro la norma y además entendemos que entra un poco en conflicto con la propia norma que el 18 de marzo reguló los expedientes de regulación de empleo, en la que se permitía presentarlos desde el inicio de ese mismo decreto, el 18 de marzo, hasta la finalización del estado de alarma, que a día de hoy es el 11 de abril. Entendemos en este caso que pues para aquellos expedientes de regulación de empleo que se presenten en virtud del supuesto de fuerza mayor relacionados con el COVID-19, por ejemplo, un gimnasio que tenga que cerrar, sí va a poder presentar, aunque sea a partir de hoy, la solicitud de expediente de regulación de empleo. Más complejo la interpretación de aquellas actividades que no estén dentro de este fuerza mayor, sino por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, y que todavía a día de hoy no lo hayan presentado. Ahí es posible que la interpretación sea más restrictiva y que lo que tengan que hacer a estas empresas es dar obligatoriamente este permiso retribuido recuperable. Por lo tanto, tendremos que distinguir cuál es la causa y cómo se va desarrollando la interpretación de este decreto. Nos planteaban un supuesto, que te lo pregunto también, de personas que sí han sido sometidas a ERTE, pero no de suspensión de contrato, sino de reducción de jornada. Imaginemos, por el ejemplo que tú has puesto, de personas que han pasado a trabajar 2 horas al día o 2 horas a la semana. ¿Pueden presentar un ERTE ahora para provocar la suspensión plena de toda la jornada laboral, de todo el contrato de trabajo? Pues dependerá del supuesto. Si es por fuerza mayor, sí podrían hacerlo. Si es por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, aquí vamos a entender que es más restrictiva y que deberían dar este permiso retribuido recuperable. Bien, aclarado esto, vamos a intentar explicar el listado de actividades que se consideran que no le afecta este Real Decreto, este permiso retribuido recuperable. Como he dicho antes, se establece un listado de 25 actividades y que intentaremos resumir y poner algún ejemplo. En primer lugar, dice que no le afecta a aquellas actividades que deban continuar desarrollándose, en virtud de lo que dijo ya el Real Decreto de Estado de Alarma. Pongo otra vez el mismo ejemplo del estanco, a este tipo de actividades o centros sanitarios. No se le aplica. No se aplica tampoco a la cadena de abastecimiento de mercado y el funcionamiento del servicio de centro de producción de bienes y servicios de primera necesidad, alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier otro producto necesario para la protección de la salud. Nos planteaban una duda respecto de una empresa que se dedica a fabricar mamparas de protección para centros sanitarios o para farmacias. Adelina, ¿podría entenderse que puede continuar con su actividad? Sí, entendemos que sí, porque es un servicio complementario para la seguridad y salud en estos centros en concreto. Por lo tanto, entendemos que sí. Bien. No se aplica tampoco este Real Decreto, este permiso retribuido recuperable, a servicios de actividad, a servicios de hostelería y restauración, pero para prestar entrega a domicilio. Es decir, seguimos sin poder ir a bares y restaurantes para consumir o para tomar algo allí, pero sí podemos pedir y pueden seguir en esa actividad para que nos entreguen bebidas y alimentación a domicilio. No se aplica tampoco a la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipo de protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales relacionados o necesarios para prestación de servicios sanitarios. Fijaos que es todo lo relacionado con el sistema sanitario. Tampoco se aplica a las actividades imprescindibles para mantenimiento de producción de industria manufacturera para suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de actividades esenciales. Por ejemplo, estamos hablando de la fabricación del tabaco. No se aplica tampoco para servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, relacionado con todas estas actividades que estamos hablando. No se aplica tampoco a instituciones penitenciarias, cárceles, ni a protección civil, ni a salvamento marítimo, ni a salvamento y prevención y extinción de incendios, los bomberos, ni a seguridad de minas, ni a tráfico y seguridad vial, ni a seguridad privada, ni a alarmas, ronda y vigilancia discontinua, ni a servicios de seguridad en garantía de servicios esenciales o abastecimiento de la población.
Juan José, una consulta que nos ha llegado a Rubiño Abogados es respecto a qué pasa con el sector de detectives privados que están considerados como seguridad privada. ¿A ellos se les aplica esta excepción? Es decir, ¿no se aplicaría el permiso retribuido recuperable o sí? La Ley de Seguridad Privada del año 2014 ya define la seguridad privada como el conjunto de actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad adoptadas para hacer frente a actos deliberados, es decir, a propósito, o a riesgos accidentales, para realizar averiguaciones sobre personas y bienes con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar por el normal desarrollo de sus actividades. Por lo tanto, nosotros entendemos que el sector de los detectives privados, puesto que se engloba la seguridad privada, siempre que haga una actividad relacionada con la protección del patrimonio y de las personas y el desarrollo de sus actividades, sí pueden continuar ejerciendo su actividad. No lo veo tan claro, no lo vemos tan claro en actividades del tipo investigación sobre posible infidelidad, es un ejemplo, sobre posible infidelidad en un matrimonio. Pero sí que lo vemos claro respecto de protección de una víctima de violencia de género, de protección de una actividad empresarial, de protección de un patrimonio, por ejemplo, proteger una casa, y ahí se abre el abanico de todo tipo de actividades como es la misma protección, seguimiento, vigilancia, informar, etcétera, etcétera. Sí que nos consta que hay alguna comunidad autónoma como Cataluña que lo ha prohibido radicalmente. Nuestra opinión es que, teniendo en cuenta este Real Decreto que está dictado por el Gobierno, además en una situación de estado de alarma, esta aplicación de esta norma es superior a lo que pueda dictar una comunidad autónoma y entendemos que no es compatible con que una comunidad autónoma pueda limitar esta actividad. Creemos que no puede limitarla. En cualquier caso, habrá que ver qué dice cada comunidad autónoma. ¿Alguna duda más, Adelina? Ninguna. Bien, seguimos. No se aplica tampoco a las actividades de mantenimiento de material y equipo de las Fuerzas Armadas. No se aplica tampoco a los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a los centros que atiendan a mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad. Tan es así que decíamos ayer, y lo recordamos ahora, que este tipo de centros tienen la obligación de continuar con su actividad, tienen la obligación de continuar prestando sus servicios, hasta tal punto de que ni tan siquiera pueden hacer un ERTE, decíamos ayer. Bien, no se aplica tampoco a centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales, veterinarias, tiendas de productos de alimentación de animales. No se aplica tampoco a servicios de venta de prensa y a los medios de comunicación o agencias de noticias. Un kiosco de prensa puede seguir con su actividad. No es así para un kiosco de chucherías, pero sí para un kiosco de prensa. No se aplica tampoco para empresas de servicios financieros, incluidos los bancos, siempre y cuando sea para prestar servicios que se consideren indispensables. Aquí surge la duda de qué se puede considerar indispensable en una entidad bancaria, pero se me ocurre a bote pronto que no es de recibo actividades del tipo voy a la entidad bancaria a renovar mi cartera de acciones en la bolsa, pero sí quizás para ir a pagar los recibos de vencimiento inmediato, para negociar y firmar renovaciones de póliza de crédito, de cuotas hipotecarias, de impagos o alguna situación así. No se aplica tampoco para empresas de telecomunicaciones y audiovisuales ni para servicios informáticos esenciales. Entiende la ley que se debe seguir suministrando de servicios de telecomunicaciones, de internet, de material para todo ello, móviles, ordenadores, etcétera, etcétera. No se aplica tampoco para empresas que presten sus servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género. No se aplica tampoco a abogados, procuradores, graduados sociales, traductores e intérpretes y psicólogos que asistan a actuaciones judiciales, que no todas han sido suspendidas, siguen algunas actuaciones judiciales en marcha. No se aplica tampoco a despachos, asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales y a servicios ajenos o propios de servicios de prevención de riesgos laborales. No se aplica tampoco a notarías y registros para cumplimiento de servicios esenciales. Aquí nos surge también la duda de que se podría considerar como un servicio esencial en una notaría, pero entendemos, por ejemplo, que podría tratarse de hacer testamentos, dada la situación que tenemos ahora, de renovar pólizas de crédito, de modificar y firmar modificaciones hipotecarias,
si hemos conseguido negociar con el banco, pero no se me ocurre que sea posible ir a una notaría o que la actividad de la notaría sea firmar compraventas de segundas residencias en la playa. Continuamos. No se aplica tampoco a servicio de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, recogida, gestión y tratamiento de residuos, ya sean peligrosos o no, recogida de residuos sólidos urbanos, recogida y tratamiento de aguas residuales, estamos hablando de las basuras, de los alcantarillados, etcétera, etcétera, y tampoco a actividades de descontaminación, así como de gestión de residuos. No se aplica tampoco a centros de acogida a refugiados ni a centros de estancia temporal de inmigrantes. No se aplica tampoco a actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de agua. No se aplica tampoco a servicios de meteorológicos de predicción y de observación, de mantenimiento, vigilancia y control, básicamente la meteorología. No se aplica tampoco a servicio postal universal, básicamente a correos, por lo tanto pueden continuar con recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega en el servicio de correos. No se aplica tampoco a empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero relacionado con los servicios sanitarios, y no se aplica tampoco a la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, por teléfono o por correo postal. Es decir, podemos seguir comprando por internet o por teléfono, y las empresas que se dedican al reparto de estos productos pueden continuar con su actividad. Y por último, la ley hace un cajón desastre que viene a decir algo así como que tampoco afecta a aquellos que presten servicios que hayan sido considerados como esenciales. Bien, ahí ya he dicho antes, habrá posibles discusiones y matices. Nos planteaban dudas, Adelina, de autónomos que hemos dicho que en principio no se le afecta a su actividad, no le afecta este permiso retribuido recuperable, que aprovechando la situación que tenemos ahora y a pesar de que su actividad no estaba abierta, querían ir a su centro de trabajo para decentar, para limpiar, para mejorar, para pintar y aprovecharlo para que cuando se pudiera la actividad sí están en condiciones de ponerse en marcha. ¿Eso es posible? Bueno, entendemos que sí es posible porque no son de aplicación, no son trabajadores por cuenta ajena, son trabajadores autónomos y por lo tanto este decreto no se les aplica. Luego habrá que remitirse al decreto del estado de alarma, si deberían cerrar su actividad, al decreto del 18 de marzo, si deberían cerrar su actividad, pues tendrían que estar cerrados, pero si son otro tipo de actividades con independencia de este permiso retribuido que no se les aplica, por lo tanto sí que podrían ir. Otra cosa es que durante ese trayecto nos encontremos con que nos pare los cuerpos de seguridad del Estado, la policía, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Mossos, y nos requieran para acreditar el porqué de esta movilidad y no entiendan, aunque son conocedores jurídicos, pero posiblemente interpreten que no deben estar realizando esa movilidad, pues recibamos una sanción. En este caso, la multa entendemos que pues, se tendrá que recurrir y serán los operadores jurídicos, es decir, los tribunales o en la administración, que estime o no la procedencia de esa multa. Pero en cualquier caso, a priori, no es de aplicación este decreto y por lo tanto sí podrían acudir. Bien. Establecidos cuáles son las actividades que se consideran que no le afecta esta obligación de permiso retribuido recuperable, y insistiendo una vez más en que estamos hablando que esto tiene vigencia desde hoy, 30 de marzo, incluido, hasta el 9 de abril, incluido. Adelina intentará explicar qué significa esto de permiso retribuido recuperable. Adelante, Adelina. Bueno, el Gobierno en este decreto se inventa o crea este permiso retribuido recuperable. No estamos muy conformes con la denominación que se le ha dado, pero bueno, la asumiremos porque así se ha establecido, pero el permiso retribuido no es compatible, en nuestra opinión, con la recuperabilidad del mismo. Pero bueno, en cualquier caso, así se ha llamado y así lo haremos referencia a él. Este permiso retribuido recuperable a los trabajadores que les afecte tanto porque la actividad de la empresa esté afectada como por su situación concreta, según has comentado tú anteriormente, supone que de forma obligatoria no podrán acudir a su puesto de trabajo presencial en el periodo del 30 del 3, es decir, desde hoy hasta el día 9 del 4, el 9 de abril.
Por lo tanto, las empresas están obligadas a que sus trabajadores no vayan a desempeñar su puesto de trabajo presencial. Y esto tiene unos efectos, y es que durante este periodo, desde el 30 del 3 hasta el 9 del 4, los trabajadores continuarán percibiendo su salario sin merma, sin que haya bajada de salario, por lo tanto continuarán cobrando salario base, complementos, y las empresas también deberán cotizar. Serán las empresas las que retribuirán a estos trabajadores durante este periodo y serán las empresas las que deberán cotizar durante este periodo también por estos trabajadores. A cambio, digamos que el trabajador no acude a su puesto de trabajo durante este periodo, pero luego, efectivamente, estas horas que se les ha librado y se les ha pagado, deberán recuperarlas conforme establece el propio decreto. Para ello, el decreto acude siempre a la negociación entre el empresario o las empresas y los trabajadores. En este sentido, para acordar cómo se tienen que recuperar, establece varios tipos de negociación. Cuando la empresa tiene representantes de los trabajadores, será la propia empresa la que lo negocie con estos representantes de los trabajadores durante 7 días. 7 días que entendemos se inician desde que se levanta el estado de alarma por la coyuntura que hay, aunque a partir del 9 del 4 ya no existan los permisos retribuidos recuperables, pero digamos que la operatividad y el normal funcionamiento se inicia una vez levantado el estado de alarma. Entonces entendemos que lo correcto sería que esos 7 días de negociación se inicien desde una vez levantado el estado de alarma. Luego también podrá negociarlo las empresas, si no tiene representantes de los trabajadores, constituyendo una comisión representativa que inicialmente debería estar formada por los representantes, los sindicatos más representativos en función del sector y que son los que tienen competencia para negociar los sindicatos, o en el caso de que no se pueda constituir con estos representantes sindicales, pues por 3 trabajadores por cuenta ajena elegidos conforme establece el Estatuto de los Trabajadores en la empresa. Tenemos un plazo de 5 días para constituir las comisiones de representación, ya sea sindical, ya sea por los propios trabajadores, y a partir de ahí tendremos estos 7 días para alcanzar o no un acuerdo respecto a los términos en los que se deberá recuperar estas horas. El acuerdo, en el caso de que se llegue a un acuerdo, que habrá de hacerse por mayoría, el acuerdo deberá recoger la recuperación de las horas, si esta recuperación es total o parcial, es decir, si la empresa de forma como regalo o liberalidad decide que haya una parte de horas que se han pagado en virtud de este permiso retribuido recuperable y no considere que no deban realizarse con posterioridad, o si la recuperación es de todas las horas que han sido retribuidas dentro de este permiso. También deberá recoger el periodo de preaviso mínimo a cada trabajador del día y hora de recuperación que va a realizar. Me surgen 2 dudas, Adelino. Una, decías que se tiene que establecer cómo se van a recuperar esas horas. ¿Es posible que la empresa imponga que no sea necesario recuperar esas horas porque así la descuenta de vacaciones, permiso de trabajo, de descansos? ¿Eso es posible? Posible es. Otra cosa es que consideremos que no es ajustado a derecho. Las vacaciones no se pueden ni compensar ni sustituir por ninguna, deben disfrutarse sí o sí. Por lo tanto, entendemos que sería contrario a derecho. Y la empresa no puede imponer al trabajador que, oye, mira, en lugar de recuperar las horas, pues has hecho vacaciones. Eso no puede. No, entendemos que no. Bien, y decías también que este acuerdo, el acuerdo que se tiene que contemplar el preaviso a los trabajadores. Es decir, yo veo la ley, la que ha salido publicada ayer por la noche, que no dice cuál es el preaviso para que un trabajador recupere la hora. Es decir, yo puedo decirle, después del estado de alarma, empezamos a trabajar normalmente y le digo, oye, hoy empieza a recuperar tus horas. No. El decreto no establece un plazo de preaviso mínimo, pero sí hace una remisión al Estatuto de los Trabajadores. Y en esta remisión, el Estatuto nos dice que el plazo mínimo de preaviso sería de 5 horas de antelación al momento en que de 5 días de antelación al momento en que deba recuperarse esas horas. Por lo tanto,
el acuerdo que alcance la representación de los trabajadores con el empresario, como mínimo, deberá respetar que al trabajador se le comunique con un preaviso de 5 días antes de esa recuperación de horas. Puede establecer que sean 7, puede establecer que sean 20, pero no puede establecer que sea de hoy para mañana, o 2 días, o 3 días, o 4. Deberá ser un mínimo de 5 días. Continúa. También establecerá un calendario o periodo de referencia para recuperación de las horas. ¿Y el plazo que tenemos para recuperar esas horas? En todo caso, estas horas deberán recuperarse hasta el día 31 de diciembre del 2020. Por lo tanto, este periodo de referencia que se negocie nunca podrá sobrepasar, no se podrán recuperar horas en el 2021 y tenemos como tope esa fecha límite para recuperarlas. Bien, incluido ese día. Correcto. Continúa. Supongamos que la empresa no llega a un acuerdo con la representación de los trabajadores y, por lo tanto, decida igualmente la recuperación de las horas. En ese caso, finalizado el plazo para llegar a esa negociación, lo que tendrá es otros 7 días para comunicar a los representantes de los trabajadores su decisión o a la comisión de negociadoras su decisión sobre la recuperación de horas con los términos que habíamos comentado, es decir, el contenido de esta recuperación. Es verdad que, como antes apuntaba Juan José, no se establece periodo de preaviso y no se establecen determinadas condiciones, pero sí, en todo caso, se remite al Estatuto de los Trabajadores y nos dice que esta recuperación de horas, en todo caso, deberá respetar los descansos semanales, los descansos diarios, que tanto la ley como el convenio colectivo establezcan, el plazo de preaviso que hemos comentado, que debería ser de 5 días de antelación. En todo caso, no deberá superar la jornada máxima anual y también deberá respetar las condiciones de prestación de trabajo, conciliando la vida laboral, personal y familiar que tanto el estatuto como los convenios recojan. Por lo tanto, y es una duda, si no ha sido posible llegar a un acuerdo con la empresa o entre empresa y trabajadores, y por lo tanto la empresa se ve obligada de alguna manera a imponer un calendario de recuperación de horas, si la empresa impone un calendario que cumpla todos esos parámetros, es decir, respeta los descansos, vacaciones, respeta las jornadas máximas diarias y anuales, respeta la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores, en definitiva, lo respeta todo, el trabajador se puede negar a cumplir ese calendario impuesto por la empresa. No debería negarse a cumplir, deberá cumplir con el calendario fijado y en los términos de recuperación que se establezcan. ¿Y si no lo hace? Podría incurrir en un supuesto de despido por disciplinario, por incumplimiento, lógicamente. Y si fuera al contrario, que la empresa no cumpliera con todos esos parámetros, es decir, bueno, pues de alguna manera no fue posible el acuerdo, pero aún así la empresa se empecina en imponer un horario, una recuperación de horas, sin cumplir con alguna de los requisitos que establece la ley, no respetando los descansos, no respetando las jornadas máximas diarias, no respetando las jornadas máximas anuales o eliminando de un plumazo los horarios de conciliación de vida familiar y laboral. ¿Qué podría hacer el trabajador? Bueno, a priori lo primero que tiene que hacer el trabajador es cumplir, dar cumplimiento. Y en todo caso, reclamar contra esa decisión que no se ajusta a derecho por parte de la empresa a través de los tribunales una vez se reinicie los plazos de funcionamiento o el normal funcionamiento de la Administración de Justicia. Es decir, el trabajador tiene que cumplir porque si no podría ser despedido, pero en todo caso tiene la posibilidad de reclamar contra esa decisión adoptada, digamos, en fraude de ley o contraria a derecho. Perfecto. Continúa, Adelina. Bien, una vez explicado lo que es y cómo se debe realizar el permiso retribuido recuperable, como ya hemos mencionado, es de aplicación desde el día de hoy. Por tanto, a partir de hoy, supuestamente, los trabajadores presenciales sujetos a este decreto no deberían acudir a su puesto de trabajo, no deberían ir a su puesto de trabajo y estarían dentro de este permiso retribuido recuperable. Ahora bien, el propio decreto establece una excepción, es decir, el Gobierno permite que solo hoy, durante el día 30 del 3 del 2020, aquellas empresas que necesiten tareas indispensables para el cierre de su actividad deberán o permitirán la movilidad de sus trabajadores a los centros de trabajo para realizar estas tareas de cierre, y será a partir de mañana cuando sí o sí las empresas deberán otorgar este permiso retribuido obligatorio, recuperable, por supuesto. Luego también establece
otra excepción que consideramos que es importante comentar, que es lo que viene a denominar como actividad mínima indispensable. Supongamos una empresa con sus trabajadores a la que le es de aplicación este decreto aprobado ayer, en la que se considera que es necesario mantener un número mínimo de trabajadores imprescindible para mantener una actividad indispensable de la propia empresa. En este caso se permitiría siempre y cuando se mantenga la plantilla mínima, tomando como referencia aquella que se utiliza o que la empresa usualmente mantiene los fines de semana o festivos. Vamos a poner un ejemplo para que quede un poquito más claro. Supongamos una fábrica cuya actividad, por la casuística concreta de la misma, pues normalmente tiene o da ocupación durante la semana de lunes a viernes a 100 trabajadores en dicha fábrica. Y el fin de semana únicamente, porque cierran, cierra la producción, por así decirlo, mantiene simplemente 5 trabajadores que son los encargados al mantenimiento o actividad indispensable, porque el cierre o la paralización absoluta de las máquinas supondría un perjuicio irreparable para la empresa, o porque las máquinas tienen que hacer un mínimo de producción para que no se rompan. Es decir, podemos encontrar infinidad de ejemplos. Pero el ejemplo que ponemos es de lunes a viernes 100 trabajadores, fines de semana y festivos 5 trabajadores. Bien, siempre y cuando esté justificada esa necesidad, ese mantenimiento indispensable, la empresa podrá mantener la ocupación presencial de trabajadores, pero, ojo, el límite que va a tener es, si yo ocupo como empresa 5 trabajadores el fin de semana, ahora, durante este periodo de permiso retribuido recuperable, es decir, desde el 30 de marzo hasta el 9 del 4, solo podré ocupar también a 5 trabajadores para este mantenimiento de actividad indispensable, no más. Y será siempre durante este periodo, ya sea lunes, ya sea festivo y ya sea fin de semana. Por lo tanto, si la finalidad es reducir al máximo la movilidad de los trabajadores presenciales. Bien, yo creo que ya está todo. ¿Tienes alguna duda, Esther? No. Bien, pues entonces esperamos que todo vaya bien, que hayáis entendido un poco más o menos qué es lo que está pasando. Si sale alguna novedad, alguna normativa nueva, haremos otro vídeo explicando todo esto. Adiós a todos y todas, abrazos. Adiós, ánimo y salud.